Secretario, muy buenos días. Hoy 19 de septiembre estamos aquí agradeciendo pues el recibimiento y pues esta plática que principalmente queremos más que entrevista. ¿Cómo podemos ver al secretario el día de hoy, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con todos estos retos y también todos los avances que se tienen pues en la ciudad? ¿Cómo se siente? ¿En qué momento estamos en la Ciudad de México? ¿Cómo podemos verlo hoy, dices? Y la palabra hoy tiene por lo menos dos acepciones. Una se refiere al día de hoy y otra al momento político en general. Así es. Y viene un día en el que tenemos mucha actividad. De hecho, en un rato estará el simulacro. Hay reuniones con organizaciones sociales. Hay reuniones sobre el tema de protección civil. Es un día bastante agitado. De hecho, empezamos hoy actividades prácticamente a las 5 de la mañana, que ya teníamos algunas manifestaciones, y empezamos la atención. Nuestra primera mesa de trabajo el día de hoy fue a las 6 de la mañana. Entonces, bueno, este es el día de hoy, pero es parecido a los días que tenemos aquí cotidianamente. La tarea relacionada con la gobernabilidad no tiene horarios fijos, puede ocurrir un problema en cualquier momento y la Secretaría lo que hace es atenderlos. Gran parte de la labor de la Secretaría es conciliar, mediar, resolver, atender problemas, atender conflictos. ¿A qué nos dedicamos aquí? Nos dedicamos a ayudarle a la gente. Ese es el punto fundamental. Nos dedicamos a desatorar conflictos. Esa es nuestra tarea. Ahora, esta parte, diría yo, es la más humana, la más social, por lo tanto la más interesante y la más importante. No obstante ello, también la Secretaría de Gobierno tiene el conjunto de las interlocuciones con las fuerzas políticas locales, con los grupos parlamentarios del Congreso, con las alcaldías. Entonces tenemos un diálogo permanente, abierto, por cierto, muy fructífero en ciertos espacios, por ejemplo, con el Congreso de la Ciudad de México. Es un diálogo permanente. Y también, por otro lado, participamos en el impulso de todos los procesos de intervención ciudadana sobre diversos temas. Todo lo que son las consultas, por ejemplo, incluidas las federales, y aquellas sobre temas locales son de importancia para la Secretaría de Gobierno. ¿Con todo eso hay horarios de descanso? No hay horarios de descanso. De hecho, la mayor parte de los días yo como aquí en la oficina, en alguna mesita de la oficina, rápidamente, porque hay reunión tras reunión tras reunión. ¿Cómo lo hace con la familia? Trato de establecer algunos días fijos, ¿no? Por ejemplo, los viernes como con mis hijos más grandes, que ya son adolescentes, mayores, y el domingo con mi papá, mis hermanas, mi familia, y el sábado por la tarde lo dedico a mis hijos más pequeños. Entonces ahí sí son horarios más o menos sagrados. A veces ocurren algunas cosas que alteran estos horarios, pero prácticamente el resto del tiempo es estar atendiendo cosas. ¿Cómo se construye la agenda? La agenda se construye por varias vías. Básicamente, una son los temas de largo plazo que uno va atendiendo, ¿no? O sea, te pongo un par de ejemplos. Tenemos de largo plazo los temas de atención a los grupos sociales que protestan por las posibles obras en el Estadio Azteca. Tenemos la atención a grupos sociales que tienen una serie de problemas históricos sobre certidumbre jurídica en algunas zonas de la ciudad, especialmente el sureste, el oriente hacia el sur. Luego tenemos los temas que se agendan cotidianamente, el orden del día que surge de las reuniones de gabinete a las 7 de la mañana. Todos los días tenemos reunión de gabinete de seguridad y gobierno a las 7 de la mañana. Y luego tenemos los temas que surgen a lo largo del día. En cualquier momento nos pueden decir, hoy hay un bloqueo en
Insurgentes y Reforma, porque hay un problema ahí sobre un asunto de tarifas de luz en el estado de Puebla o en algún otro lugar, y tenemos que acudir al punto a buscar los enlaces con las autoridades para que se hagan las mesas, se atiendan los problemas, se resuelvan los conflictos. Entonces tenemos 3 vías para articular nuestra agenda: las cosas que se planifican a más largo plazo, las cosas que salen en el gabinete de las 7 de la mañana y lo que sale a lo largo del día. Que aquí agregar, o si es que ya se agregó, quizá puntualizar más, por ejemplo, el tema político partidista. Me refiero a la relación con o más bien me refiero a la relación con las alcaldías de la oposición, de PAN, PRI, PRD, que se ganaron el año pasado. Yo recuerdo, y voy a hacer esa cita, de mucha gente que decía en las propias audiencias de las redes sociales, etcétera, que decían, ahora sí se sintió la mano del secretario de gobierno en la operación, en el tema de la relación con el Congreso, en el tema de la relación con los alcaldes, por ejemplo, para que se dieran ciertos actos en el propio Congreso, porque, bueno, pues el tema es que cada quien trae una agenda y los alcaldes, alcaldesas, por ejemplo, la Cuauhtémoc, pues trae la propia. ¿Qué tan fácil y qué tan difícil es, por ejemplo, lidiar con, lo voy a decir directo, con la alcaldesa Sandra Cuevas, que lo hemos visto, híjoles, no sé, ¿cómo es ahí, Martín, secretario? Voy a dividirlo en 2 partes. Una parte es la relación con el Congreso, que ha sido muy fructífera. Y de hecho hemos tenido mucha operación política con el Congreso. Aquí tengo reuniones muy frecuentes con los coordinadores de los grupos parlamentarios, de todos los grupos, y hemos avanzado, si no con toda la oposición, con una parte de la oposición, hemos avanzado desde el principio en muy buenos acuerdos. Apenas llegué y logramos sacar adelante 2 extraordinarios, y luego en los periodos ordinarios siguientes los temas fundamentales. Me tocó el tema del presupuesto, ya el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 lo sacamos muy bien con el Congreso de la Ciudad de México. Tuvimos acuerdo, pues obviamente con Morena, sus aliados. Está Morena, hay 3 pequeñas bancadas aliadas a Morena y que constituyen la mayoría amplia en el Congreso local, pero aparte está la atención con 2 bancadas más con las que se lograron acuerdos para el presupuesto, con la bancada del PRI, con la bancada del PRD. Entonces, ¿con el PAN es más difícil? Acuerdos. Más difícil, pero en parte porque es su propia línea y también se respeta. Claro. Pero lo importante es que salió adelante el presupuesto y salió bastante bien. Con las alcaldías. Contenido como con con sus como la operación misma realmente salió al 100. Ahora, la mayor parte de las decisiones legislativas han sido por consenso, porque se habla, se intercambian puntos de vista, se incorporan elementos, incluso en temas que han aparecido públicamente como muy polémicos, a la mera hora hemos logrado consensos. ¿Te acuerdas de aquella discusión sobre el balizamiento de las patrullas? Esa reforma finalmente se aprobó por todas las bancadas. Logramos el acuerdo de uniformar el balizamiento de las patrullas y que cada alcaldía pudiera poner su propio sello en un costado con unas ciertas medidas, en un costado de las patrullas que ellos consiguieran, compraran, rentaran. Entonces, incluso en ese punto logramos acuerdos. Ha habido temas muy difíciles, como la reforma electoral en el periodo ordinario pasado, y salió, parecía que no iba a salir, salió la reforma electoral, que era una reforma para reducir aparatos que realmente no eran necesarios en el Instituto Electoral, y luego otra reforma muy importante, la reforma para la ley de publicidad exterior, con el objetivo de poder bajar todos los anuncios de las azoteas y establecer nuevas modalidades de publicidad más modernas, menos riesgosas, no riesgosas en términos de protección civil. Esos 2 temas, por ejemplo,
parecían imposibles, parecía que no iban a salir, salieron bien y salieron otros temas. Y estamos ya en el periodo ordinario del segundo año de ejercicio legislativo de esta legislatura. Traemos evidentemente ahí el tema del informe de la jefa de gobierno, el tema de la reforma a la Constitución para incorporar como un derecho la beca de bienestar para niñas y niños. Y luego está otro tema muy importante, que es el presupuesto. Son los tres temas políticos más importantes, pero el periodo ordinario va a estar cargado también de las comparecencias de los funcionarios de primer nivel, de las secretarías, también las comparecencias de las alcaldías. Sí. Y con esto paso al tema de las alcaldías. Ahora bien, en cuanto al tema de las alcaldías, creo que hay que señalar para empezar que el gobierno de la Ciudad de México gobierna en todo el territorio. Luego se tiene la impresión de que el gobierno de la Ciudad de México gobierna en las alcaldías donde ganó Morena y la oposición gobierna en las alcaldías que ganaron. Esto no es así. El gobierno de la ciudad tiene facultades en todo el territorio de la Ciudad de México y tiene facultades exclusivas en muchos campos. Por ejemplo, en materia de seguridad, aquí hay un mando único. Aquí no hay mando municipal de la policía como ocurre en los estados de la República. Aquí el mando es solamente el que tiene la jefatura de gobierno. La responsabilidad de la seguridad es jefatura de gobierno. Nada más. Hay a veces tareas complementarias que tienen. Las alcaldías pueden comprar patrullas, pueden contratar policía auxiliar o policía bancaria, pero en realidad no tienen un mando. El mando lo tiene la jefatura de gobierno, y entonces quien tiene las decisiones sobre seguridad ciudadana pues es la Policía Capitalina, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora, por ejemplo, en otros terrenos importantes, el gobierno de la ciudad pues es quien tiene las responsabilidades centrales en materia de protección civil, en materia sobre las decisiones globales de desarrollo urbano, en materia relacionada con la regularización territorial, es materia del gobierno de la Ciudad de México, para poner otro ejemplo. Es quien tiene a su cargo los grandes programas sociales, es decir, el gobierno de la ciudad tiene las responsabilidades fundamentales para dirigir y gobernar la Ciudad de México. Las facultades que tienen las alcaldías son complementarias, incluso inferiores a las que tiene un municipio en un estado de la República. Por eso cuando se habla de las alcaldías de la oposición, a veces se sobredimensiona el tema. Pues alcaldías de la oposición ha habido siempre, desde que se eligen jefes delegacionales, primero, ahora alcaldes, siempre ha habido una parte de la oposición que ha variado el número, ¿no? Uh-huh. Han sido entre 9 y 2, o mejor dicho, entre 2 y 9. Ha habido, en el trienio pasado eran 5 alcaldías de la oposición, en el antepasado eran 3, antes fueron 2, en el 2000 llegaron a ser 6, en fin, el número ha variado, pero eso no afecta el carácter fundamental que le da a la Ciudad de México el gobierno central. Pero hay algunos alcaldesas, principalmente, que han querido extralimitar sus funciones, ¿o es una impresión? Bueno, mira, sí ha habido casos donde se toman decisiones que van más allá de las atribuciones que se tienen, y pues ahí simple y sencillamente el gobierno ejerce sus atribuciones, y no solo el gobierno local, sino incluso hasta el federal. ¿Le ha tocado a usted hablar con alguna alcaldesa? Así tranquilamente se ejercen las atribuciones. Pero te voy a poner un par de casos, ¿no? Sobre todo que han ocurrido en la parte del centro. Tuvimos a la alcaldía Cuauhtémoc buscando hacer obra en la plaza de Garibaldi. Y
ya estaban con pico y pala levantando losas de la Plaza de Garibaldi y se les tuvo que clausurar su obra, pues porque ahí se requieren varias autorizaciones, entre otras del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y no las tenían. Ahora hubo un problema parecido con un mercado, lo empezaron a pintar, es un mercado ubicado en el centro, en el perímetro A, que tiene características patrimoniales y culturales especiales. También se tuvo que clausurar esa acción de la alcaldía. ¿Por qué? Pues porque requería autorizaciones incluso de instituciones federales. Esos son casos con los que nos hemos topado, pues hemos tenido que hablar ahí con alcaldes. ¿Usted habla con la alcaldesa? Pues hablo con todos los alcaldes, ¿no? Tienen diferentes estilos cada uno de los alcaldes, pero sean del partido que sean, hablamos con todos los alcaldes, yo hablo con todos, tengo comunicación con todos sobre los temas que les atañen. En muchos de los casos nos buscan los alcaldes para pedirnos el auxilio sobre ciertos temas y les ayudamos en problemas que tienen y donde se requiere el apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Por ejemplo, temas del agua, que obviamente pues están en manos del gobierno de la Ciudad de México. Hablando de temas concentrados en la autoridad central, pues el agua, el transporte y otros temas están en el marco de las atribuciones del gobierno central. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, rapidísimo, la Guardia Nacional está presente en la Ciudad de México. ¿Qué tanto ha venido a reforzar? ¿Cómo se ha sido la coordinación, que pues es federal? Es muy buena la coordinación con la Guardia Nacional. De hecho, en el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México está presente todos los días un representante de la Guardia Nacional y un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Gabinete de Seguridad es muy importante, es una reunión muy buena. La preside la jefa de gobierno todos los días y están presentes el secretario de Seguridad Ciudadana, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, están presentes la fiscal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente del Consejo de Seguridad y Justicia, está presente también el consejero jurídico que tiene a su cargo el tema de justicia cívica, está presente un representante de la Guardia Nacional, un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, una representante de la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, una persona representante también del Gobierno Federal, la delegada, esos que le llaman los superdelegados, la superdelegada que es aquí de los programas sociales federales. Los programas sociales federales está presente. Entonces la composición del gabinete es muy importante. También está el responsable de participación ciudadana y otros funcionarios de la Fiscalía, que sobre todo dedicados a temas de investigación. Entonces se da el parte de cada quien y al final la jefa de gobierno da tareas sobre los temas que se plantearon. Esa reunión, que es todos los días, permite tener resultados y permite ir evaluando los temas que se van planteando ahí mismo en la reunión del gabinete. Definitivamente usted es me parece uno de los políticos con responsabilidades más diversas que ha tenido. La responsabilidad de encabezar partidos políticos, no solamente en Morena, incluso fue el primer presidente nacional de Morena, la Ciudad de México, en el Senado, bueno, la Asamblea Legislativa, en el entonces precisamente que comentaba cuando el 97, las primeras elecciones en el entonces Distrito Federal. Era una carrera además en movimientos sociales antes, porque no es de que a partir de ahí haya hecho una carrera y ya, no, hay un previo. Yo pues conozco en gran parte dónde se ve Martí Batres en el 24. Mira, a propósito de lo que mencionas, lo voy a redondear un poco más. Me han tocado responsabilidades importantes en 4 frentes de la vida política. En movimientos sociales, en partidos políticos, en lo legislativo y en el gobierno. En movimientos sociales me tocaron 2 movimientos muy importantes. Uno, que para mí
mí fue fundamental el movimiento posterior a los temblores del 85. Sí, a propósito del día, ¿no? A propósito del día de hoy, del Sí, 19 de septiembre, ¿dónde me fui yo a partir del 19 de septiembre? Me fui a la colonia Doctores. Yo no vivía ahí, yo vivía en la colonia Niños Héroes de Benito Juárez, pero tenía amigos en lo que era el Instituto de Comunicación de Educación Popular, el ICEPAC, que tenía un localito en la colonia Doctores. Entonces, la Doctores fue una de las colonias más devastadas por el sismo de aquel entonces, y entonces me voy ahí al rescate y me quedo al proceso de reconstrucción y organización social, de reconstrucción de las viviendas afectadas por los temblores. Entonces es un proceso muy intenso, y luego participé en el movimiento en defensa de la gratuidad de la educación superior en la UNAM. En la UNAM. Son dos grandes movimientos en el CEU que cambiaron a la Ciudad de México. O sea, esos movimientos sociales son los que permiten que posteriormente la izquierda pueda triunfar. Cuando llega el 88 y viene un... entre otros. Despertar. Pero digamos, para mi formación, fundamentales. Y aquí en la Ciudad de México fui también, fui presidente de Morena. Ahora fui presidente de Morena en la Ciudad de México, fui presidente nacional de Morena, pero antes fui presidente del PRD aquí en la Ciudad de México. Y en el terreno legislativo me han tocado 3 liderazgos importantes. Fui presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fui presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y fui presidente de la Mesa Directiva del Senado. En el gobierno, aquí en la Ciudad de México, he tenido 3 responsabilidades. Subsecretario de Gobierno, con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Secretario de Desarrollo Social, con Marcelo Ebrard. Y ahora secretario de Gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, son responsabilidades importantes. Todas forman parte de un conjunto formativo importante. Vamos a seguir trabajando. Yo soy un hombre de la Ciudad de México. Es más, salgo poco de la Ciudad de México, todos mis amigos lo saben. Estoy enamorado de la Ciudad de México, me gusta mucho la ciudad, conozco bastante la ciudad y sé que nunca acaba uno de conocer la Ciudad de México. Jefatura de gobierno. Adoro la Ciudad de México. Aquí hay todo en la Ciudad de México. El mejor cine, sí, los mejores cafés, cultura, espacios extraordinarios, sí, de recreación familiar, de cultura, librerías, bibliotecas. Entonces, pues la ciudad es maravillosa, y evidentemente que nos gusta tener responsabilidades aquí en la Ciudad de México. Jefatura de gobierno. Pues ahorita estamos en la Secretaría de Gobierno y sin embargo va a haber tiempo para hablar del tema. Nada más para ir cerrando, porque ya tenemos ahí la actividad del simulacro. Por último, porque bueno, ha sido incluso mencionado en la mañanera, digo, su nombre, entre otros pues políticas. Creo que el presidente mismo lo mencionó ahora que precisamente fue el Congreso y que ganó un espacio en el Congreso de Morena. Y dijo el presidente, no, pues es que siempre ha estado trabajando y eso es una muestra de todo, la trayectoria no es de ayer, no es de ahora. Él ha estado siempre en la Benito Juárez, incluso hizo algunas referencias de la alcaldía, hoy alcaldía Benito Juárez, de la trayectoria, y por eso lo estoy comentando. Dijo el presidente López Obrador 2 cosas muy interesantes. Una, que llevo trabajando más de 30 años en México. Es más tiempo, en realidad, digo, soy un poco tragaños, pero ya te comenté que en el 85 estábamos ahí. Y por otro lado, soy el único que ha ganado un distrito en la Benito Juárez, sí, lo dijo también. Que es sí, muy difícil. Sí. A ver, última pregunta. Pero ahí hicimos una campaña de mucha cercanía con la ciudadanía.
parece que es un tema fundamental. ¿Lo siguen buscando los vecinos para cosas? No, claro, y sigo yendo. Ayer domingo estuve en la colonia Villa de Cortés de Benito Juárez. Se hicieron ahí unas jornadas de bienestar y ahí estuve. Última pregunta, secretario, porque ya... En diálogo con los vecinos. Última pregunta. Por los tiempos que ya también tienen, no por mi parte, aclaro. Ya nos alcanza el simulacro. Ya nos alcanza el simulacro. Sale del Senado, sabemos cuál es el contexto, no me voy a meter tanto. ¿Qué opina de Ricardo Monreal? Así rapidísimo, en esa salida que tiene, porque usted hubiera podido seguir aspirando a seguir en la mesa directiva. Sin embargo, ahí hay movimientos. Ricardo Monreal, el senador, ha tenido un trabajo de operación, pero también muy criticable. Incluso últimamente con la militancia de Morena y con mucha gente simpatizante, está verdaderamente, muy, muy cuestionado. ¿Qué opina de Ricardo Monreal en este momento? Nada que decir en este momento. Lo que tenía que decir lo dije hace 3 años. ¿Lo sostiene? No estoy en debate con él ni me interesa una polémica con él. Yo estoy centrado en mi trabajo, que es la gobernabilidad de la ciudad, y en buena medida mi trabajo es evitar conflictos. Así de que no me interesa entrar en polémicas con el senador. Y por otra parte, pues los temas del Senado pues son asunto de los senadores, y yo, aunque soy senador y esos cargos son irrenunciables, soy senador con licencia. Entonces estaría en el debate de los temas del Senado si estuviera en funciones como senador. No lo estoy, así de que me abstengo por prudencia y por la lógica misma de mi trabajo de gobernabilidad en la ciudad. Me abstengo de cualquier opinión en este momento. Le agradezco mucho la entrevista, secretario, y pues vámonos al simulacro y pues ojalá haya una próxima, ahora que vengan decisiones políticas, decisiones de varias cosas en torno al 24. Habrá próximas pláticas, porque aquí hemos trabajado mucho y evidentemente esto tiene un reconocimiento social que se manifiesta en opiniones como la del presidente y en otro tipo de expresiones. Y vamos a platicar de los temas de la ciudad, de hoy y de mañana. Lo estaremos haciendo. Gracias, secretario. Le agradezco mucho. Excelente día. Gracias.